Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fe, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Vamos a dar comienzo en esta tarde-noche a la reunión de oración y estudio. Gracias, Nelson, nos acompaña nuevamente después de 4 meses, 21 de diciembre, así que gracias a Dios por tu vida. Y vamos a comenzar este momento, antes de cantar un himno y darle un tiempo a Nelson, vamos a comenzar orando. Amado Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu bendición, gracias por traernos hasta aquí, gracias por guardarnos. Y en esta noche, Señor, queremos alabarte, queremos llegar delante de tu presencia, queremos recordar y agradecerte por la obra de Cristo Jesús. Gracias por Él, gracias porque Él murió, pero también resucitó. Y porque Él resucitó, hoy podemos estar aquí reunidos. Nuestro Dios, bendice esta noche, bendice este himno que hemos de entonar y también bendice la vida de Nelson y tu palabra que va a ser expuesta. Oramos, guía esta reunión y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invito a ponerte de pie y cantar un himno que es el himno número 2. A Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión gozando de eterno bien. Y en esta tarde el Señor Jesucristo nos invita y nos dice, ven. Ven, ven. Y en esta tarde vinimos a escuchar la palabra de Dios. Cantamos el himno número 2.
Le damos el lugar a Nelson para que nos dirija la palabra del Señor. Nelson, gracias por tu acompañamiento. Buenas noches. Buenas noches. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 22. El Evangelio según San Juan es un evangelio muy particular, más allá de aquel que lo escribe, quien hace referencias claras a sí mismo en 4 ocasiones de cómo él se consideraba en su relación con Dios, hablando precisamente de que él era el discípulo al que Jesús amaba. Y más allá del amor que él sentía, que recibía de parte de Dios, vemos cómo él precisamente mostraba su amor a través de seguir a Jesús de manera continua. De hecho, allí en el capítulo 21, el mismo Juan no deja de lado aquello que el mismo apóstol Pedro sintió casi como una molestia, cuando luego de ser restaurado por el Señor Jesucristo en las orillas del mar de Galilea, Pedro se da vuelta y ve que había alguien que le seguía de cerca. Y no era a Pedro a quien él seguía, sino en realidad él seguía a Jesús, porque el amor se manifiesta a través de una actitud de seguirle a él por amor. Y es allí donde Pedro le dice a Jesús, Jesús, ¿y qué de este? Y Jesús lo confronta diciéndole o haciéndole ver que la actitud de este es la que él tenía que imitar, diciéndole, ¿y a vos qué te importa? ¿Y qué de ti? Dice, ¿qué de él? ¿Qué te importa? Sígueme tú. Toma la misma actitud que él tiene de seguirme más allá de la circunstancia, de estar siempre cerca de mí. Pero también tenemos en el Evangelio según San Juan el Evangelio de los 7 yo soy, de los 7 gran yo soy. Hoy vamos a compartir el primero como resultado de una pregunta inevitable, pero también de una pregunta inevitable posterior de parte de Dios hacia los discípulos y también hacia cada uno de nosotros. Es el Evangelio de las 7 señales que dejan a las claras demostrado que Jesús era el Mesías que había de venir. Era el Mesías prometido, era el Cristo, el ungido de Dios. Verso 22 del capítulo 6 del Evangelio según San Juan dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Comienzan las preguntas. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, leemos todos juntos esa frase, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que... Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis.
Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Leemos todo el 48. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Leemos todo, 51. Si alguno comiere de este pan, verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Por qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, leemos todos esta pregunta: ¿queréis? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Es interesante que para esta porción que hemos leído, salteando varios versículos, entendamos el contexto, ¿sí? Porque en este contexto, en primer lugar, en los primeros versos, nos encontramos la alimentación de los 5.000, ¿sí? Pero fue una alimentación particular y distinta a otras. Si bien los evangelios nos relatan un par, hubieron seguramente muchas más, pero esta tiene una particularidad especial. Esta fue una alimentación hecha en abundancia. Fíjense que dice que después de que comieron, cuánto querían. Verso 11 dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, les repartió entre los discípulos entre las personas que estaban recostados, y asimismo los peces, cuánto querían. Fue una manifestación, una señal de quién era Él, mostrando precisamente que lo que Él hacía, lo hacía en abundancia, y lo hacía porque tenía cuidado de las personas. Cuando el Señor Jesucristo les habla a los discípulos al comienzo de este capítulo para mostrarle y manifestarse en el primer gran yo soy el pan de vida, que lo repite en 3 ocasiones, y en 6 ocasiones repite que no solamente Él es el pan de vida, sino que es el pan que descendió del cielo. Y todo esto tiene una implicancia profunda en esta presentación que el Señor Jesucristo hace de sí mismo. Él tiene cuidado de las personas. Él les dice a los discípulos, los junta y les dice: vayan a comprar. Felipe dice: no alcanzarían 200 denarios. Andrés se acerca con un niño que tenía
disponibilidad de compartir con ellos, seguramente, no sé si con todos ellos, pero con Andrés sí, porque Andrés debe haber tenido un carisma particular con los niños, y este niño se acercó a compartir, siendo la hora del almuerzo, con él estos panes, y los lleva a Jesús, y allí viene el cuidado amplio, el cuidado abundante de Dios por medio de Jesucristo para con las personas. Este es el contexto en el cual, siendo ellos alimentados, de repente dice que ven esto como una señal. Y es interesante porque en 4 ocasiones se repite en este capítulo la palabra señal. 3 de ellas es mencionada por los judíos, una sola mencionada por el Señor Jesucristo. Y ellos dicen que al ver esta señal, la alimentación y la abundancia, porque cuando terminan de comer cuanto ellos quisieran, Jesús les dice, recojan lo que sobró, y sobró en abundancia 12 cestas llenas de comida. 12 cestas llenas de comida. No tenemos idea de dónde salieron las cestas, pero sí podemos trazar un paralelo con el número y todo lo demás, pero eso llevaría un tiempo distinto y que nos distraería un poco de esta manifestación del gran yo soy. La primera de ellas, Jesús alimentó en abundancia porque tiene cuidado de nosotros. Y hacemos un alto aquí. Nosotros que confiamos en el Dios proveedor, en el Dios creador, en el Dios de la Biblia, debemos entender y debemos descansar en que Dios tiene cuidado de nosotros, que su provisión siempre es abundante. El problema que tenemos es en el concepto de abundancia que nosotros tenemos y el concepto de abundancia que tiene Dios. El concepto de abundancia de Dios para con nosotros es darnos todo aquello que nosotros necesitamos. Ese es el concepto de abundancia de parte de Dios, el concepto de bendición. Ese concepto de bendición que, como dice él mismo, la bendición de Dios es la que enriquece y no admite queja de no sobró. No admite quejas del concepto de abundancia que nosotros tenemos. El concepto de abundancia que nosotros tenemos es que el sueldo no te dure simplemente para pagar las deudas, sino también para ahorrar, pensando en las vacaciones, ahorrar para cambiar el auto, ahorrar para esto, tener esto y lo otro. Ese es nuestro concepto de abundancia. Sin embargo, la palabra de Dios nos deja claro a través de su siervo Job, diciendo el concepto de abundancia de Dios bien entendido y la consecuencia de superabundancia según nuestro concepto para con Job. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dice más adelante. Job veía eso. ¿Y qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ahora, ¿dónde radica el problema? El problema radica en el concepto, dentro de este contexto. ¿Por qué? Decía Jeremías, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? ¿Acaso de parte de Dios no proviene lo bueno y lo malo? Ahora, dice otra versión, la de H.B. Pratt, que lo aclara un poquito más este concepto. ¿Acaso de parte de Dios no proviene aquello a lo que ustedes llaman bueno y aquello a lo que ustedes llaman malo? El problema nunca ha estado ni estará en Dios. El problema siempre está y ha estado en nosotros. En el concepto que nosotros tenemos, no solo de las palabras, sino de las circunstancias, y que esperamos que Dios lo aplique en nosotros según nuestro propio pensamiento. Y nos vuelve a responder el Dios de la Biblia a través de sus palabras. Tené claro algo, que mis pensamientos no son los conceptos que nosotros manejamos, no son los conceptos de Dios. La lógica que nosotros manejamos no es la lógica de Dios. Pero Él provee en abundancia. Él provee de tal manera que nosotros podemos pararnos en cualquier estadio de nuestra vida. Y si miramos con sinceridad el obrar de Dios, podemos decir como Josué que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Bien, ¿qué dijo? Una palabrita muy conocida. Necer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó el Dios Todopoderoso. Eso es Jehová.
dentro de los nombres de Dios. Hasta aquí nos ayudó. Ha provisto con abundancia en función de mis necesidades. Y queridos hermanos, debemos aprender a vivir en la abundancia que Dios nos ofrece. Pero a veces, no sé si te ha pasado, pero a mí me suele pasar. Y miro y digo, Señor, pero ¿por qué a mí me abundan los problemas? Y a otros le abundan otras cosas que yo quisiera tener. Y bueno, ¿será que Dios en realidad no nos está abundando de problemas, sino que está trabajando en nuestras vidas porque le estamos dejando trabajar? Y para que Dios trabaje en nuestra vida no hay mejor manera que a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de las angustias, por medio de las cuales, acercándonos a Dios, le conocemos más al Dios de la Biblia. Conocemos más la necesidad de buscar su consejo, conocemos más el disfrute de su consuelo, entendemos más claramente la necesidad de andar en sus caminos, si es que nosotros no le damos la espalda a Él que nunca nos da la espalda. Porque hay un concepto que nosotros tenemos equivocado: Dios está al lado nuestro. No, Dios está en nosotros. Dios está en vos, Dios está en mí, si es que tenés a Cristo como tu Salvador personal. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo que está en nosotros. Y aun si nos olvidamos de eso, no debemos olvidarnos, como escribía el apóstol Pablo, que nuestros cuerpos son ¿qué? Habitación de Dios. Son templos del Espíritu Santo, el cual no es nuestro, sino que es de Dios. Y nada que haya sucedido, no sucede o sucederá en nuestras vidas, escapa del conocimiento y el poder soberano del Dios de la Biblia. Pero ¿qué sucedió, volviendo a la historia, en la mente y en el corazón de este pueblo judío? ¿Sí? Vieron esta señal, la señal de la abundancia, de la alimentación en abundancia, porque Dios tiene cuidado de ellos, y seguramente alguno comenzó a recordar lo que venía después de la parte o la porción del profeta Isaías que no querían leer, del capítulo 53, y arrancaron con el 54, de la futura gloria de Sión y todo lo que iba a venir de la mano del Mesías. ¿Y qué dijeron? Analizaron ese momento, esa circunstancia, y dijeron: vamos a proclamarlo rey. En el verso 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal. La segunda mención de esta palabra señal entre las personas. Vemos, porque les dije que se repetía, ¿no? Verso 2, fíjense, del capítulo 6, le seguía una gran multitud porque veían que las señales que hacía sanando enfermos. Verso 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Volvió a retirarse al monte solo. Así como habían visto la alimentación abundante del Dios que cuida de su pueblo, que cuida de las personas, querían apropiarse de él, ¿sí? Estaban autoinduciéndose a hacer algo que solo le correspondía a Dios, porque esa parte de los profetas la dejaron de lado. Ellos, viendo todo esto, dijeron: apropiémonos de él, tomémoslo y coronémoslo rey. Mirá, si nos da de comer así, lo que puede hacer de repente si le traemos una vaquita, mirá los asados que nos comeríamos. Y vaya a saber las cosas que hubieran pasado por su mente, o al menos pasarían por mi mente si hubiese estado en ese momento, ¿no? Mirá, de tantas cosas que seríamos librados, no solo de los romanos, sino nada va a faltar nunca más sobre la mesa. Juntémonos, proclamémoslo rey, porque este rey nos conviene. Este rey nos conviene. Esa era la idea del pueblo de Israel. Pero es interesante cómo esta idea del pueblo de Israel, quizás en la carta escrita a los mismos israelitas, la carta a los hebreos,
Quizás tomando eso les quiere hacer ver el escritor la importancia de sí apropiarse de Dios por una conveniencia que va mucho más allá de la señal de la alimentación. Porque habla de Jesús, habla del Cordero de Dios, el que se ofreció una sola vez y para siempre, aquel que se presentó como sacerdote y dice que tal sumo sacerdote nos convenía. Tal sumo sacerdote nos convenía. Y no nos convenía porque nos daba lo que nosotros queríamos que nos dé, sino porque nos dio a través de su sacrificio lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación. Y todo eso podemos trazar un paralelo tremendo con el capítulo 6 de la carta a los Hebreos, donde habla del que come y bebe, come mi carne y bebe mi sangre, porque está hablando ni más ni menos que del sacrificio. Porque cuando nos apropiamos por medio de la fe brindada por Dios para salvación, nosotros incorporamos a Dios en nuestra vida. Y estando Él en nosotros, tal sumo sacerdote nos conviene, no solamente para salvación, sino para santificación, la santidad, el proceso mediante el cual Dios va transformando nuestras vidas, haciéndonos ver las cosas desde una óptica distinta. Y ver las cosas de una óptica distinta es la definición de fe. Aunque nosotros tenemos como definición de fe, ¿qué? ¿Qué es la fe? Creer sin ver. Hebreos 12:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, la fe es mucho más que eso. La fe es el más racional de los recursos que tiene el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si por medio de la fe que yo no tengo y que me ha sido dada por Dios alcancé la salvación, si descanso en Él y crezco en fe, en esa fe que viene por el oír, y el oír de... No vas a crecer en fe orando, No vas a crecer en fe diciendo yo le pido a Dios porque Dios me cumplió. Eso es el apropiarse de manera equivocada por conveniencia. Eso no es dependencia de Dios. Crecemos en fe cuando crecemos en conocimiento de Dios, en el Dios de la palabra. No en la palabra de Dios, sino en el Dios de la palabra. Porque el Dios de la palabra se nos manifiesta mucho, de manera mucho mayor y más grande que simplemente en lo que está escrito de tapa a tapa de un libro que a veces no leemos. El Dios de la palabra nos ha hablado de muchas maneras. Romanos 1:20, Pablo decía, hablando de salvación, ¿sí? Para toda la humanidad. Dios ha hablado por medio de las cosas creadas, de manera que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. El salmista David, contemplando y oyendo la voz de Dios, ¿qué dice? Los cielos cuentan. ¿Alguien ha oído la voz de los cielos? Es que para nuestra lógica tiene que haber un sonido, un ruido, algo que rompa el silencio monótono para que yo pueda oír algo. Sin embargo, el oír a Dios es el contemplar a Dios, estar en comunión con Él, entendiendo que el Dios de la palabra se manifiesta no a través de un sonido audible solamente, no a través de una fría letra, sino a través, en primer lugar, de las cosas creadas. Y cuando nosotros tiramos una bolsa de plástico en el campo, estamos desoyendo la voz de Dios. ¿Por qué? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, una noche otra noche declara sabiduría. Y cuántos salmos de David hablando precisamente del asombro de contemplar al Dios de la palabra que nos habla a través de la creación, diciendo, y al final de cuentas no entiendo por qué nos has mirado a nosotros siendo insignificantes. Crecer en fe no solamente es crecer en conocimiento, es crecer en comunión íntima con Dios. Es crecer en el entendimiento de que si yo digo que amo a Dios, debo cuidar la voz de Dios, cómo Dios me habla. Vieron que cuando llegan los niños al hogar, cuidamos la Biblia, que no la rayen, o si la rayen, que no la rompan.
Lo primero que le enseñé a mi nieta es que en la biblioteca hay solamente un estante que es de ella. Y doy gracias a Dios que lo aprendió. En ese estante están los cuadernos, los libros que ella puede romper, tirar, rayar y demás. El resto no. Viene la otra, espero que aprenda de la misma manera. Porque procuramos y creemos que esto es cuidar. Y sí, está bien cuidar. Y mucho más porque el precio del papel ha subido. Está genial cuidar eso. Cuido la palabra de Dios, bien, pero si los cielos, la creación es la palabra de Dios, ¿por qué no cuidarla? Si yo digo que amo a Dios, si yo digo que sirvo a Dios, que quiero agradar a Dios, y vienen los programas de separar en bolsas, ¿no? Hay semanas allá que nos vuelven locos. ¿Por qué? Porque por ahí aparece un carro que lo dejan y te ponen verde, rojo y azul, si mal no recuerdo, ¿sí? Y entonces tenés que separar la basura. Qué linda tarea, ¿no? Qué linda tarea. Si amás a Dios la tenés que hacer. Porque el Dios de la Biblia habla por medio de las cosas creadas. Habla por medio de las cosas creadas. Luego habla, se hace audible la voz de Dios, Hebreos capítulo 1, por medio de los profetas, marcando la previsión de lo que vendrá si desobedecían a Dios, pero también marcando el camino que debían de seguir en algunos casos. Pero como aún así la humanidad no escuchó, no quiso oír la voz de Dios, Dios termina hablándonos hoy por quién, dice Hebreos 1:1, por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. A quien constituyó heredero de todo. La semana pasada estuvimos con unos hermanos y pasó algo cómico entre dos hermanos, doblemente hermanos, ¿no? Hermanos de sangre y hermanos en la fe, ¿no? Estábamos comiendo todos juntos y uno se va y le dice, cuidame la camioneta, ¿eh? Yo digo, ¿cómo? A ver, si yo tengo una, está bien, le puedo prestar a mi hermano, cuidame la camioneta porque esa es la que me toca a mí. Esa es, la herencia esa es la que me toca a mí. Cuidámela, cuidámela. Y tenemos cuidado, ¿no? Pero leíamos recién, ¿por qué comento esto? Porque dice que el Padre constituyó al Hijo ¿qué? Heredero de todo. Heredero de todo. Si yo sé que hay algo que me toca en heredad, ¿lo cuido o no lo cuido? Y heredero de todo también está la tierra. ¿La cuidamos o no la cuidamos? ¿Será bíblico o no será bíblico cuidar el medio ambiente? Apagar la luz cuando nos vayamos, usar el aire en 24, como decía alguien hace algunos años, que si sacás la cuenta también es bueno, te bendice el bolsillo, mantenerlo en 24, cuidar la calefacción, entre otras tantas cosas. Queridos, tenemos que apropiarnos de aquello que nos conviene. Y Dios, tal sumo sacerdote, por medio de Jesucristo, nos conviene apropiarnos de Él, disfrutar de Él, conocerle a Él, conocerle en plenitud. Porque a veces sentimos que Dios pareciera que se apartara de nosotros. ¿Y sabes por qué nos parece? Y porque estamos siendo como el pueblo de Israel. Queremos apropiarlo por conveniencia. Y Dios dice, en esta yo no juego. En esta yo me aparto. No quiere decir que Dios nos deja, ¿no? Pero fíjense la figura que podemos tomar. Él conociendo esta intención que no estaba de acuerdo ni a la voluntad del Padre ni a la necesidad de ellos, que dice, se apartó al monte solo. Cada vez que Jesús se iba al monte, ¿a qué iba? Iba a orar. El monte es símbolo en la Biblia de comunión con Dios. Él se apartó para asegurar a las personas y también para asegurarse a sí mismo de cumplir aquello que el Padre le había encomendado. Lee el capítulo 6 nuevamente en tu casa, volvé a escuchar y vas a ver que vas a sacar enseñanzas tremendas de lo que dice aquí. ¿Por qué Él lo repite?
en 2 o en 3 ocasiones, que Él vino a cumplir la voluntad del que le envió. Era ese su objetivo. Para eso el pan descendió del cielo, para cumplir la voluntad del que me ha enviado. En el verso 40 lo dice bien claro, dice, y esta es la voluntad de quién, del que me ha enviado. No es hacer lo que ustedes quieren, sino cumplir sus propósitos. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Tengo que asegurarme de cumplir esto. Y se lo fue enseñando. Cuando miramos la historia de Jesús nos encontramos como a Pedro, una persona muy cercana a Jesús, le llegó a decir: apártate de mí, Satanás, porque tenía que entender Pedro que lo importante era que la obra fuese cumplida, no bajo los principios ni pensamientos de los hombres, sino bajo la premisa del Dios soberano. No es por el deseo de las personas, sino por la voluntad del Padre. Porque para esto he descendido, dice verso 38, una de las 6 veces que habla de descendió del cielo, dice: no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dios no está para que Él cumpla mi voluntad, sino para que yo cumpla su voluntad, para que sea cumplido su propósito a través de cada uno de nosotros. Recién hablábamos de la fe. Nosotros creemos y tristemente hasta utilizamos la fe como herramienta para que Dios haga lo que yo quiero. Señor, saname, Señor, dame, Señor, Señor, Señor. Mientras que la fe me ha sido dada para que yo pueda llegar a comprender cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para mi vida. Romanos 12, 1 al 3, lo dice bien claro. Si nosotros nos ejercitamos en esta comunión íntima que me lleva a ofrendarme, a ofrecerme voluntariamente a Él todos los días, ¿qué va a suceder en mi interior? Verso 2, mi manera de pensar va a ser transformada. Eso es fe en acción. Voy a empezar a ver las cosas no a mi manera, sino a la manera de Dios. Y cuando las comienzo a ver a la manera de Dios, llego a comprender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? La que ha permitido en mi vida pasada que hayan sucedido las cosas que sucedieron, aquellas que no dependieron de mis errores, sino que estuvo en el propósito divino, que está permitiendo aquellas cosas que suceden, las que dependen de mi voluntad y las que dependen de su propósito divino, que yo no puedo manejar ni cambiar, y debo aprender a someterme a Él. A, como decía el apóstol Pablo, estar contentos ¿con qué? Con conocer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? No. Mientras tengamos comida y vestido, debemos estar gozosos, contentado, que no es lo mismo que conformado. Dios no quiere que nos conformemos, porque el conformismo te estanca. El contentamiento te da fuerzas para avanzar. ¿Se entiende? Dios no nos ha llamado para bajarnos la autoestima, sino para subirla. Volvemos a Romanos 12. Por eso después sigue diciendo, verso siguiente: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con equilibrio, con cordura. ¿Conforme a qué? A la medida de la fe que tenga. No, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que Dios repartió a cada uno. No es un mensaje positivo, no, sino es un mensaje de contentamiento, de disfrute, de gozo, con lo que Dios en su soberanía ha permitido en tu vida y en la mía. Y descansando en eso, saber que hay algo mejor, sí. Lo mejor está por venir, pero no solamente está por venir cuando vayamos al cielo, sino lo mejor está por venir cuando cada paso que doy está conforme a sus propósitos para mi vida y disfrutando, conociéndole cada día más a Él,
voy a poder entender su consejo, disfrutar su consuelo, sin dejar de andar por el camino que Él trazó de antemano para mi vida, más allá de las circunstancias. Y viene, y ese es el segundo punto, vamos a mencionarlo, después terminaremos el próximo encuentro. Todo esto está dentro del contexto, pero lo que viene después es la confrontación. Hay una confrontación. Y en todo este contexto, fíjense, nos hemos intentado nosotros, o he intentado que nosotros nos ubiquemos no en aquel espacio, en aquel momento solamente donde sucedieron estas cosas, sino también en el actual, donde nos suceden a nosotros cosas, donde nos suceden cosas que aún teniendo la revelación plena de Dios a través de su palabra, el poder oírlo y verle a través de las cosas creadas, a través de los profetas y a través de su Hijo, por medio de lo que está escrito, nos afecta y nos aleja muchas veces de Dios, o nos hace tener una forma religiosa del Dios de la Biblia y no una forma de relación personal e íntima que me ayuda a crecer en fe. Y cuando no tengo esa visión, viene la confrontación. Pero la confrontación no fue de Jesús. Pero ¿cómo? Si leímos al final que Jesús confrontó. Terminó confrontando. ¿Pero quién empezó la confrontación? Los judíos. ¿Quién comienza la confrontación con Dios en tu vida? ¿La comienza Dios o la comienzo yo? Y el primer punto o el primer aspecto es que ellos buscaron a Jesús. Es interesante, porque ellos buscaron a Jesús. Fíjense, Juan también dentro de las particularidades que relata entre 20 y 21 días del Señor Jesucristo. Es muy específico, es muy particular este evangelio. Y al comienzo de un nuevo día, los discípulos buscan a Jesús. Y me da la pauta, me da que pensar que ellos tenían algunos que hacían guardia nocturna. ¿Por qué? Porque sabían que había solamente una barca, sabía que a esa barca se habían subido los discípulos, pero no Jesús. El que no sabían dónde estaba, ¿quién era? Jesús. Pero sí tenían claro que ni la barca no estaba, se había ido, era la única que había, se fueron los discípulos, pero no Jesús. No se enteraron de nada más, ni le importó nada más. No le importó nada más. Jesús, conocemos la historia, podés leer el capítulo 6 en tu casa, vas a ver que los discípulos yendo al otro lado del mar, se levanta una tempestad, Jesús camina sobre el mar, se encuentra con ellos, etcétera, etcétera. Y estando del otro lado, de repente llegan las demás personas. Y dice que se acercaron un grupo de barcas, le dijeron que los llevaran a la otra orilla, otros tantos se fueron caminando. Algunos comentaristas dicen que del otro lado más de 6.000 personas rodearon de repente a Jesús y le dijeron: Jesús, ¿dónde estabas? ¿Dónde estaban? Fíjense el verso 25, le dice: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo puede ser que te hayas movido sin avisarnos antes? Es la idea, ¿o no? Sin que nosotros te hayamos visto. ¿Cómo puede ser? Es que precisamente nunca estuvieron interesados en Jesús. Porque si uno hubiese estado interesado en Jesús, siguiéndole de cerca, como citábamos dentro de la particularidad del Evangelio de Juan en su relación con Jesús, alguien hubiera seguido a Jesús. Alguien no le hubiese dejado, no le hubiese perdido pisada. Alguien hubiese visto al menos que se fue al monte a orar. Pero todos estaban obsesionados con suplir sus propias necesidades. En esa abundancia que necesitaban, querían apropiarse para proclamarlo rey. Y no tuvieron en cuenta que Jesús en silencio se apartó de ellos. Pero sí vieron a los discípulos, sí vieron la barca. Y cuando van en búsqueda de Jesús, ninguno le pide disculpas por no haberlo tenido en cuenta, sino que hacen un reclamo egoísta. Ellos esperaban de manera egoísta ver a Jesús. ¿Cuándo llegaste acá?
¿Nunca tuviste este reclamo en tu vida? Ah, ahora llegaste acá. ¿Cuándo llegaste? Porque cuando me pasó esto vos no estabas. Yo no te vi. Yo no te vi. Y porque en esa circunstancia difícil muchas veces queríamos a un Dios obediente a nosotros, haciendo lo que yo quería. Porque no quería sufrir, no quería tener necesidad. No quería ver ninguna circunstancia negativa en mi vida porque quiero que todo me vaya bien y el Dios que provee en abundancia me tendría que haber provisto en abundancia en ese momento. ¿Cuándo llegaste acá? De repente apareces. De repente apareces. Es que muchas veces vos y yo caminamos como las mujeres que iban al sepulcro. Seguramente el domingo algún hermano compartió o leyó al menos ese momento precioso donde van al sepulcro. Y es interesante lo que pasa con María. Hablando con Jesús, ¿qué sucede? No lo pudo ver. Porque creía que era otro, que era el hortelano. Habían dos que iban siguiendo su camino a Emaús. Y Jesús se les acerca. ¿Y ellos qué dice? No pudieron ver a Jesús ¿a causa de qué? De lo mismo que María y las mujeres, de la tristeza, de la circunstancia. ¿Jesús estaba? Sí. ¿Lo vieron? No. No. Él siempre está. Mi egoísmo hace que no siempre me aferre a Él. No siempre sea mi primera opción. Tristemente, en muchas ocasiones, Él es mi última opción. Y en ese encuentro viene el reclamo, la confrontación. ¿Dónde estabas? ¿Cuándo llegaste acá? ¿Cómo no me avisaste? ¿Cómo no me dijiste? Esos cuestionamientos que le hacemos a Dios esperando explicaciones. Explicaciones que son muy simples y sencillas y que no vamos a poder entender. Pero sí vamos a poder disfrutar. Y Pablo lo escribía a los romanos, a los corintios, les hablaba de esto. Les hablaba de aquellas situaciones, todas, que a los que aman a Dios, todas, las tristes, las alegres, las de necesidad, las de enfermedad, las de partida, todas, a los que aman a Dios, ¿cómo termina? Ayudan a bien. Pero ¿cómo me cuesta ver eso? El problema es que quiero ver el bien después que me pasó, después que renegué contra Dios, después que estuve confrontado con Dios de manera egoísta, porque esperaba que actuara como yo quería. ¿Y sabes qué? Él actúa como Él quiere porque Él es soberano. Y ni tu fe ni la mía, ni la de todos los hermanos va a torcer la voluntad de Dios que ya está designada. La oración y la fe nos ha sido dada para aprender a descansar en el Dios soberano que está en control de todo y para que yo aprenda a depender y descansar de Él en todo momento. Ellos creían que conocían cómo se movía Jesús. Verso 26, el mismo Jesús te responde como a los judíos y les dice: me buscás no porque habéis visto las señales de quién yo soy, sino me buscás por lo que yo te doy o por lo que esperás que yo te dé. Me buscan porque les doy de comer. ¿Por qué razón buscas a Dios? ¿Por qué razón clamas a Dios? ¿Sabes? Hay una expresión que tristemente se repite muchas veces. Dios a mí me escucha, porque cuando le pido, ¿qué hace? Me da lo que le pido. Pero ninguno cuenta las veces que le ha pedido y Dios no le ha dado lo que pidió. Ni ninguno reconoce que Dios no te dio lo que pidió. Dios te dio lo que Él ya había determinado en su soberanía.
y pocas veces digo, doy gracias a Dios por lo que me ha dado. Doy gracias a Dios por lo que me ha dado. Y a veces, sí, me da dificultades, me da necesidades, me da carencias, me da tantas cosas que yo no quiero, pero que Él sí considera que son necesarios para mi bien, para tu bien. ¿Para qué? Para que aprenda a buscar el consejo de aquel que lo ha dado ya a través de su palabra. ¿Para qué? Para que aún en medio de la dificultad, recibiendo su consejo, pueda disfrutar de su consuelo, entendiendo que no debo apartarme de su camino, porque cada vez que me aparte de su camino, como lo decía David, se van a envejecer tus huesos. Tu alma no va a parar de gemir. ¿Hasta qué? ¿Qué decía David? Hasta que confesé y te dije, Dios, contra ti, solo contra ti he pecado. Y recién allí vino el alivio al interior, el alivio al corazón, el comprender que el gran yo soy está en control de todas las cosas, no hoy, siempre lo estuvo y siempre lo estará. Que Dios bendiga su palabra. Franco, ¿querés dirigirnos al Señor en oración y cerramos este tiempo? Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias, Padre, porque nos permitiste una vez más acercarnos ante ti, Padre, venir aquí a tu casa, a alabarte, Padre, y por sobre todas las cosas también a aprender de ti, escuchar de tu palabra, Padre, escuchar esa comparación paralela, Padre, que hay en tu palabra, que nos enseña, Señor, a cada día acercarnos un poco más a lo que era Jesucristo, Padre, que ese es nuestro objetivo y sabemos que, Padre, tú nos amas, tú nos quieres, Padre, y no hay nada que se escape de ti, así que, Padre, en este momento también queremos dejar ante ti, Padre, los motivos que van a ser expuestos ahora para orar, para acercarlos a tu presencia, Padre, para que tú estés también interviniendo en ellos y por sobre todas las cosas también agradeciéndote, Padre, por lo bueno que has sido con nosotros hasta hoy y lo que vas a seguir haciendo con cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, gracias, Franco. Ahora, al separarnos, estemos orando los unos por los otros. Oremos por los enfermos. En el día de hoy y en lo que va en la semana, en WhatsApp tenemos una lista grande. Agradezcamos a Dios por la salud, la mejoría de Rogelia. Oremos por Fernando, cuñado de Gabriela Engler, tío de Franco André, el cual le han diagnosticado un tumor, así que oremos por él, la familia. Fernando. Oremos también por Juan Carlos Montenegro, padre de Jonathan, un matrimonio que asiste a la iglesia, digamos, a la reunión de matrimonios. Sí. Un segundo, Pato, ahí te acercamos. En cuanto a Juan Carlos, hace un rato fuimos a visitarlo con Alfredo. Él lo internaron en Santa Fe, le hicieron muchos estudios, no le encontraron lo que tiene, no le encuentran lo que tiene. Lo internaron acá en el hospital, fuimos con él, le vimos, no se puede expresar, no puede hablar, aparentemente como que le salió una llaga o tiene hongo por dentro de la garganta y no puede hablar, pero te ve y te escucha. Entonces estuvimos ahí compartiéndole la Biblia, animándolo, está la esposa y está el hijo, que es el muchacho que viene a la reunión de matrimonio acá, Jonathan, y después le predicamos el Evangelio. No sabemos si entendió, pero sí por lo menos escuchó. Así que oren por él, está delicado, los médicos de acá tampoco le encuentran lo que tiene, así que no se sabe, pero oremos por él porque no está bien, está grave. Bien.
recordemos, Juan Carlos Montenegro. Oremos por su salud física y espiritual, ¿sí? Oremos para que el Espíritu Santo convenza de pecado y en su condición pueda aceptar a Cristo como Salvador. Recordemos Fernando, Rogelia, Juan Carlos Montenegro. Oremos por el hermano de Yamil, ¿sí? Tu cuñada Yamil se ha mejorado, ¿sí? Oremos, recordemos a tu hermano. ¿Nos recordás el nombre? Esteban. También por su salud, Esteban, hermano de Yamil. Por Tere y Carlos Brarda, ¿sí? La salud de ambos. Martina y Felipe, ¿sí? Que están seguidos en la lista. Oremos por los ministerios de la iglesia, el grupo de preadolescentes, adolescentes, jóvenes, por los matrimonios que tienen reunión el próximo sábado. Oremos por la reunión de mujeres, reunión de matrimonios también, mujeres. Recordemos al Ministerio Madres orando por sus hijos, que se juntan los días jueves. Oremos por ellos también, oremos por los niños, las familias de la iglesia. Y tengamos presente asimismo a los ministerios del anexo, allí el Chelito. Oremos por cada vida, por cada familia, para que Dios pueda seguir creciendo y fortaleciendo cada vida. Nos acordamos y agradecemos a Nelson, gracias por tu visita y por traer la palabra de Dios. La última vez que viniste, Nelson, nos presentaste el motivo de que justamente se había comprado el terreno. Hoy en día están remodelando ese espacio. ¿Querés agregar algo más? ¿Querés comentarnos, dejar algún motivo de oración para la iglesia, personal, ministerial? Ahí te acercamos. Fundamentalmente que oren para que podamos continuaremos paso a paso, siempre algo hacemos todas las semanas y ya estamos en una etapa donde estamos por tirar paredes para ya tener el espacio amplio, así que oren por mano de obra que vamos a necesitar para ese momento. Muy bien, oramos por el ministerio ahí en Colonia Avellaneda, oramos por Nelson, la familia y el ministerio espiritual también que se lleva en aquel lugar. ¿Algún motivo más, hermano? Sí, Miguel. Bueno, Ricardo creo que compartió una listita, motivo de oración también por la familia Santillán. La idea es que la iglesia sale a ayudar al barrio. Esta familia tuvo un temita complicado, falleció el papá y quedó la mamá, la abuela con los chicos. Son chicos que van a la iglesia, primos de Axel, de acá de Jazz, Rodríguez, y la idea es ayudarlos en lo material, porque no tienen nada, empiezan de cero otra vez, no tienen techo, viven en una piecita 4x4, así que hay una listita ahí y vamos a ir ayudándole progresivamente, dije, de a poco. Hay cosas que no le podemos llevar porque no tienen lugar donde ponerlo. Así que vamos a empezar con platos, cubiertos, mercadería. Bueno, el kilo de amor ya se le va a llevar. Este sábado casi seguro vamos a estar yendo. Y es una forma de que la iglesia ayuda a la familia ahí en el barrio. En este momento va a ser esa familia, pero también oren por otras familias que también vamos a estar ayudando. La ayuda es lo necesario y también el Evangelio. Así debiera ser y lo hacemos en grupo. No solamente el grupo de jóvenes, sino los adolescentes, los que trabajan con los chicos. Hay hermanos que van a hacer la instalación o lo que se necesite. Así se está trabajando en el barrio. Le pedimos que oren mucho por la familia y también por el equipo que está trabajando. Bien, familia Santillán, ¿sí? En este primer momento, una familia del barrio donde se trabaja allí en el anexo Aarón Castellano, ¿sí? O en lo que podamos, oremos, y en lo que podamos ayudar y esté a nuestro alcance, también hagámoslo. Esta tarde, ¿algún motivo más que quieran agregar? Esta tarde, cuando Ricardo mandó el matecito de la tarde, el mensaje central era la paz de Dios. Hemos puesto un montón de motivos, preocupaciones personales, propias. Ahora oremos por eso
y recordemos cuando nos retiremos del lugar que la paz de Dios, luego de orar, ¿no? La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones. Sin más, deseo que Dios te bendiga y la próxima reunión es el próximo domingo a las 9 de la mañana. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa